Hola, ¿cómo están amigos? Un saludo muy atento desde acá, desde América Latina, desde Quito, Ecuador. Un shalom bien grande para todos los estudiantes de nuestra comunidad en el mundo entero y un saludo también a nuestros alumnos online que nos acompañan a través del canal de YouTube. Bienvenidos a todos. Iniciamos este viaje en el tren del tiempo y nos disponemos para aprender valiosas enseñanzas contenidas en la bendita Torá. Hoy estaremos considerando la parashá Bereshit, en el principio, así es como puede traducirse o interpretarse la palabra Bereshit, en el principio. Esta parashá Bereshit va en el libro de Génesis, desde el capítulo 1, verso 1, al capítulo 6, verso 8. Vamos a hacer un breve resumen de la parashá. Dios eterno crea el mundo en 6 días. En el primero crea la luz y la oscuridad, en el segundo forma los cielos, dividiendo entre las aguas superiores y las aguas inferiores. En el tercero establece los límites de la tierra y el mar y llama a surgir a los árboles y al pasto de la tierra. En el cuarto día fija la posición del sol y la luna y las estrellas como señales para calcular el tiempo y como luminarias para la tierra. Los peces, las aves, los reptiles son creados en el quinto día, los animales terrestres y luego el ser humano en el día sexto. Dios eterno termina su trabajo en el séptimo día y lo santifica, lo reserva, lo separa como un día de descanso. Dios forma al ser humano del polvo de la tierra y sopla dentro de su nariz un alma viviente. Originalmente el hombre es una sola persona, pero decidiendo que no es bueno que el hombre esté solo, Dios eterno toma un lado, una parte del hombre y la transforma en una mujer, y así se instituye la primera pareja. Adán y Java o Eva son puestos en el huerto del Edén, en el Gan Eden, en el paraíso, y reciben la ordenanza de no comer del árbol del conocimiento del bien y del mal. La serpiente persuade a Java, a Eva, de violar el mandato, y ella comparte el fruto prohibido con su esposo, con su marido. Debido a esa desobediencia, Dios decreta que el hombre debe experimentar la muerte y de esta manera va a retornar al suelo, al polvo de donde fue tomado, y que toda ganancia de su trabajo vendrá solamente pues a través de duro esfuerzo. El hombre finalmente es echado del jardín del Edén. Eva tiene 2 hijos, Caín y Abel. Caín discute con Abel, lo asesina y se vuelve un nómada. Adán tiene un tercer hijo, Set, cuyo descendiente en la 10ª generación es Noaj, quien es considerado el único hombre justo dentro o en medio de un mundo corrupto. Bien, esa es a muy breves rasgos el resumen de lo que contiene la Parashá Bereshit. ¿Qué es lo que tenemos para el tema de la reflexión de hoy? Como ya dijimos en el video de introducción, estamos comenzando un nuevo año, el año 5782 del calendario judío, y un nuevo ciclo de estudios de las 54 porciones de la Torá. La primera parashá que vamos a revisar es la porción correspondiente a los primeros 6 capítulos del libro de Bereshit, o como se lo conoce generalmente como Génesis. Génesis es una palabra que proviene del latín Génesi, que a su vez proviene del griego Génesi, que básicamente significa el principio o el comienzo de algo. Bereshit en el hebreo original se podría traducir como en principio. Una palabra, Reshit, otra palabra, en principio. Pero obviamente las Sagradas Escrituras, inspiradas por el Eterno, no van a utilizar simplemente una palabra, la primera palabra escrita en la Torá, para simplemente decir en el principio, Bereshit. Bereshit significa mucho, mucho más. Los sabios han dicho que podemos separar la palabra Bereshit en 2 palabras o componentes de acuerdo a su escritura original en hebreo. Como ya dijimos, en la palabra Be y en la palabra Reshit, así como ahora mismo lo tienes en tu pantalla. La primera letra que aparece es la letra Bet. No necesitas saber hebreo, solo estoy mencionando el nombre de la letra.
Esta letra Bet tiene un valor numérico asignado de 2. Ese es su valor numérico. ¿Cuál es la interpretación que los sabios le dan a esto? Bien, todo en la creación va a ser conceptuado en base de 2. Cielos y tierra, como dice Génesis 1.1, luz y tinieblas, como dice Génesis 1.4, día y noche, como menciona Génesis 1.5, aguas de arriba y aguas de abajo, como se menciona en Génesis 1.7, tierra y mares, como se menciona en Génesis 1.10, sol y luna, como es mencionado en Génesis 1.16, macho y hembra en los animales, hombre y mujer en la humanidad, bien y mal, etc. ¿Lo puedes ver? Simplemente es asombroso. Tan solo la primera palabra de la Torá, la primera letra, encierra un significado profundo. ¿Te imaginas todo lo que estamos a punto de descubrir en esta preciosa parashá si solamente la primera letra ya contiene esta interpretación tan profunda? Bueno, sigamos. Bet, que tiene, como ya dijimos, un valor numérico asignado de 2, también es interpretado en términos de Torah como las dos Torah que tenemos. Ya hablamos de esto en el video de introducción. Tenemos la Torah escrita, habíamos dicho Torah Shevitá, la Torah y el Tanaj obviamente, y tenemos la Torah oral, o como se le conoce como Torah Shebealpé, que implica el Talmud, las enseñanzas rabínicas y todos los libros de los que hablamos en el video anterior, en el video de introducción. De esto podemos derivar nuevamente otro concepto en base de 2. El maestro y el alumno. De generación en generación, este ha sido el método de enseñanza de la Torá. El maestro, o moré, como se dice en hebreo, enseña a sus alumnos lo que él mismo ha aprendido igualmente de sus anteriores maestros y así sucesivamente. Bien, hagamos una pequeña pausa para la reflexión. Preguntémonos, ¿para qué estudiar Torá? ¿Cuál es el propósito de aprender de las Escrituras? Aprender, incorporar conocimiento a nuestras vidas. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Hay una verdad poderosa en el principio de estudiar Torá, en la Torá misma. Y como ya lo hemos dicho muchas veces antes, estudiamos Torá, aprendemos de las Escrituras para, obviamente, aprender y transmitir ese conocimiento a nuestras futuras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos y así sucesivamente. Si el año pasado algo de lo que aprendimos nos motivó, nos inspiró, nos hizo ver de manera diferente la vida, eso lo debemos transmitir, compartir con los de nuestra casa, no como una imposición, sino más bien como un consejo, como una enseñanza, porque el secreto, el propósito de la enseñanza aprendida de la Torá es transmitir ese conocimiento a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Eso es lo que tenemos que hacer, ese es el propósito. Aprender de la Torá, pero ¿para qué? Para crecer, para aprender, sí, pero para que ese conocimiento podamos transmitirlo, así como el maestro lo transmitía a sus alumnos, esa es la intención de aprender Torah. Bien, sigamos con la palabra Bereshit, separada en dos nuevas palabras o componentes de acuerdo a su escritura original en hebreo. Ya analizamos la palabra Bet. Ahora veamos la siguiente, Reshit. ¿Qué significa la palabra Reshit? Podríamos traducirla o interpretarla como comienzo o como principio. Entonces tenemos lo siguiente, lo tienes ahí en tu pantalla. B, Reshit. B, que significa dos, o puede interpretarse como dos, porque es su valor numérico, y la palabra Reshit, que quiere decir principios, o dos comienzos, o como decimos, dos principios. ¿Cuáles serían estos dos comienzos, estos dos principios? Pues la respuesta es que estos dos comienzos, estos dos principios, son el alma y el cuerpo, por supuesto. Todos tenemos en forma muy general estos dos aspectos, cuerpo y alma, por llamarlos de alguna manera en general. El cuerpo se maneja y se desenvuelve en el mundo material, el alma que se desenvuelve en el mundo espiritual. ¿Lo ves? Nuevamente en base de dos. ¿Qué nos sugiere esto? Que el estudio de la Torá opera en estos dos aspectos. Eso es muy importante
tomarlo en cuenta y considerarlo. Y ahora que estamos recién comenzando el estudio, es muy importante que lo entendamos. La Torá, el estudio de Torá, opera en estos dos aspectos, cuerpo y alma, lo material y lo espiritual. Ya hemos dicho que la Torá es un manual de vida para nosotros que somos la creación suprema del Eterno. La Torá es el manual del manejo de este mundo físico y el manual de manejo del mundo espiritual también. Es decir, en la Torá encontraremos preceptos que nos enseñan el manejo apropiado del mundo material, de las cosas físicas en este mundo. Pongamos unos ejemplos. Preceptos sobre agricultura, preceptos que tiene la Torá sobre limpieza, preceptos sobre las relaciones íntimas, matrimonio, familia, hijos, parientes, preceptos sobre la alimentación, alimentos apropiados, alimentos no apropiados, preceptos sobre la salud, tiempos de actividad, trabajo, descanso, etc. Y también en la Torá encontraremos preceptos que nos enseñan el manejo apropiado del mundo espiritual, de las cosas espirituales de este mundo. Preceptos sobre el amor y la devoción por el Eterno, preceptos sobre la idolatría, sobre la honra del nombre divino también, preceptos sobre relaciones, aspectos del alma y la conciencia, no robar, no asesinar, no engañar. También contiene preceptos sobre la vida devocional, la lectura de la palabra, oración, intención, meditación, etc. ¿Lo ves? Bereshit no es solo una palabra, Bereshit es un concepto muy complejo, es un concepto muy completo, un concepto profundo que solo puede ser descifrado con el conocimiento de las escrituras originales. Cuando leemos en las traducciones tradicionales, en el principio creó Dios, todo esto, todo lo que hemos visto hasta ahora pasa desapercibido y ni siquiera hemos comenzado el estudio. Etimológicamente el término Torah deriva de la raíz hebrea ora'á, que quiere decir instrucción, enseñanza, y sobre la base de esta enseñanza se ha moldeado el modo de ser, la manera de vivir de nuestros hermanos judíos, y para todos los habitantes de las naciones, es decir, de nosotros los Benei Noach, los Noágidas, a través de la enseñanza de los 7 preceptos universales que están contenidos precisamente aquí en este libro de Génesis. Bereshit es precisamente, como digo, el libro en donde encontramos 6 de los 7 preceptos universales para las naciones. Atención, si quieres saber más sobre estos preceptos, puedes buscar la Parashá Re en los videos del año pasado, Parashá Re, aquí mismo en el canal. Bien. Rashi, el comentarista de la Torá por excelencia, se pregunta, ¿por qué el libro de Bereshit nos cuenta la historia de la creación de la tierra? Si la Torá es un libro de preceptos y mandamientos, si es de cierta forma un manual de instrucciones, ¿por qué contarnos cómo se crearon todas las cosas, los animales, Adán y Eva, la caída del hombre, el árbol del bien y del mal, el paraíso y toda la historia de los primeros 3 patriarcas de Israel, Abraham, Isaac y Jacob? ¿Por qué? De hecho, el libro de Bereshit termina con la historia de la llegada de Jacob y todos sus hijos a Egipto. Su hijo José, el que había estado perdido, es virrey ahora del imperio, y allí en Egipto fueron prosperados y se multiplicaron en abundancia. Entonces, nuevamente hago la pregunta, ¿por qué contarnos todo esto? Bien, Rashi responde. El Eterno es el creador y dueño de toda la tierra y en tal condición se la puede conceder a quienes Él desee. Y así lo hizo, pues le prometió la tierra de Israel a su pueblo escogido, los hijos de Jacob. Rashi sostiene que el relato de la creación no es en sí mismo necesario, puesto que Bereshit, ojo con esto, no es un libro de referencia cronológica o científica. Hay muchos aspectos relacionados con la creación que no están descritos en Bereshit. La creación de los ríos, de los planetas, de las estrellas, de las constelaciones, etc. De esta manera, los textos que hablan sobre la creación no tienen que necesariamente ser entendidos como literales, sino más bien como referencia a conceptos relacionados con los 2 principios, como ya mencionamos anteriormente. Es decir, cuando la Escritura dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra,
No es una referencia cronológica a que lo primero que creó Dios eterno fue el cielo y la tierra. Esta es una de las primeras enseñanzas que podemos inferir de la Torá, recibir de la Torá. Dice el texto en hebreo: Bereshit bara Elohim et hashamayim beet haaretz. La traducción conceptual sería: en el principio del crear del juez supremo de los cielos y de la tierra. Sin comas, sin separaciones. En el principio del crear del juez supremo de los cielos y de la tierra. ¿Te das cuenta el cambio? A ver, voy a volver a decir este texto. El texto que tenemos en cualquier Biblia tradicional dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero en el texto hebreo original, en donde no hay comas, en donde no hay puntos, donde no hay separaciones, dice Bereshit, que ya vimos, que podría interpretarse como en el principio. Bara, esto quiere decir creó. Bara es un verbo en hebreo que quiere decir creó. Elohim, lo mencionamos así por honra, por respeto a no mencionar el nombre, o uno de las interpretaciones que se le puede dar a la palabra Elohim. Et, los, hashamayim, los cielos, beet es y la, haaretz, la tierra. Como dije, no necesitas saber hebreo, solamente estoy intentando que escuches el texto en su lengua original, en su forma original. Pero ¿cuál sería la traducción conceptual? Sería: en el principio del crear del juez supremo de los cielos y de la tierra. Esa sería la traducción conceptual. ¿Te das cuenta el cambio? La traducción tradicional dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Sí, como si fuera realmente importante saber qué o cuándo se crearon. Pero la traducción conceptual nos da otra perspectiva. El juez supremo, pues así se puede interpretar la palabra Elohim, es juez de los cielos y de la tierra. Es decir, escucha bien esto, es el soberano de lo espiritual y de lo físico, del mundo material y del mundo espiritual. ¿Te das cuenta la importancia del cambio? Y como dije hace un momento, ni siquiera hemos comenzado con el libro. Qué impresionante es la Torá. Qué sabiduría fuera de este mundo pudo haberla inspirado. Continuemos en el verso 2. A continuación leemos: y la tierra estaba vana y vacía, y había oscuridad sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se cernía sobre la faz de las aguas. A ver, un momento. ¿Sobre la faz de las aguas? Un momento. ¿En qué parte de lo que hemos leído dice que Dios creó las aguas? ¿Lo ves? El texto no pretende enseñarnos cuándo se crearon los elementos, pues según este texto, el agua existía antes del cielo y de la tierra, ya que es lo que dice el texto, que en el principio creó Dios, supuestamente el cielo y la tierra, pero su espíritu se movía sobre las aguas. Entonces, ¿en qué momento se crearon las aguas? Bueno, ¿qué es lo que dice Rashi? La palabra original en hebreo para cielos es shamayim, y Rashi comenta: la palabra shamayim, es decir, cielos, es una palabra compuesta de dos palabras que identifican dos elementos. Esh, que quiere decir fuego, y mayim, que quiere decir agua. Siendo así, se entiende que inicialmente, y fuera del registro escrito, por supuesto, se crearon los cuatro elementos fundamentales. Antes de todo, el Eterno creó los cuatro elementos fundamentales: tierra, fuego, aire y agua. Lo que en términos científicos serían, por decirlo de alguna manera, carbono, fósforo, oxígeno e hidrógeno, o la combinación de estos. Bien, vamos terminando por hoy esta breve reflexión que ha sido más como un estudio, ¿verdad? Los invito a leer enteramente todos los capítulos de esta parashá, es decir, los capítulos del 1 al 6. Recuerden leerlos no como un registro cronológico, sino más bien como una referencia metafórica muy profunda. Terminemos con una historia muy interesante que nos ofrece el Midrash. Ya hablamos de lo que es el Midrash. La historia dice así. El emperador Adriano, emperador del Imperio Romano del primer siglo, le preguntó a Rabino Yehoshua, le dijo: ¿el mundo tiene un amo? Le preguntó Adriano a Yehoshua, a Rabino Yehoshua. ¿El mundo tiene un amo?
Por supuesto, contestó Rabino Yehoshua. ¿Acaso pensó usted que el mundo podría existir sin un dueño? Entonces, ¿quién es su amo? Le dijo Rabino, Hashem es el creador del cielo y de la tierra. Pero Adriano insistía, si esto fuera verdad, ¿por qué no se revela varias veces al año a su pueblo para que le tengan temor, le honren? Eso sería imposible, contestó el rabino, porque dice el libro de Shemot, capítulo 33, verso 20, ningún hombre puede verme y vivir. No creo eso, dijo enojado Adriano. Nadie puede ser tan grandioso como para que fuese imposible siquiera mirarlo. El rabino se fue. Más tarde, al mediodía, volvió y le pidió al emperador que saliera. Estoy listo para mostrarte a Hashem, le dijo. Curioso, el emperador Adriano le siguió al jardín del palacio. Mira directamente al sol, le dijo el rabino, allí descubrirás a Hashem. ¿Qué estás diciendo?, exclamó Adriano. Sabes lo que estás pidiéndome. Todo el mundo conoce, entiende que es imposible mirar directamente al sol al mediodía. Rabino Yehoshua sonrió y le dijo, fíjate en tu propia afirmación. Tú admites que nadie puede poner la mirada en el sol cuando está en su cenit. Sin embargo, el sol es una de las creaciones de Hashem y refleja su gloria. Y esa gloria es apenas una millonésima fracción del esplendor verdadero del eterno creador del universo. ¿Cómo piensas que la gente podría mirar a Dios? Adriano inclinó su cabeza y se quedó extasiado pensando en la grandeza del creador del universo. Muchas gracias por acompañarnos cada semana en el estudio de estas preciosas enseñanzas. Vivamos, como siempre les digo, con entusiasmo, cada día, haciendo algo para que el mundo sea mejor, sabiendo que el Eterno, nuestro Dios, el dador de la Torá, el que nos ha dado los 7 preceptos de vida, quiere transformar lo que pensamos, lo que hablamos, lo que sentimos y lo que hacemos. Que así sea. Comparte este video con tus amigos y familiares y permite que más y más personas sean instruidos a través de la enseñanza de la bendita Torá. Nos vemos la próxima semana. Bezrat Hashem, si el Eterno así lo permite. Se despide de ustedes, Moré Patricio Mena. Shalom, shalom.